y lo vas a hacer mejor. Cada vez que quiero ir al parque, pues llueve. Bueno, acuérdate que la semana pasada fuimos y no llovió. Y no, pues podemos quedar en casa, hacer unas galletas, dibujar, pintar, hacer algo entretenido. No me dejan jugar. No digas que no te dejan. Pregunta primero, intenta meterte en ese grupín, si quieres te acompaño. Bien. Los celos también. Ana lo hace todo bien y yo lo hago todo mal. No. A ver, ni ella lo hará todo bien, ni yo lo haré todo mal. Y a lo mejor ella hace bien unas X cosas, yo hago bien otras cosas diferentes, pero bueno, no tenemos por qué competir. Bueno, otra emoción que tampoco es negativa, aunque a veces nos haga daño, el miedo. Bueno, el miedo, a ver, es una respuesta que tiene nuestro cerebro cuando estamos en peligro. Entonces, es algo para defendernos, algo innato, en todos los animales y en el ser humano también, en la persona humana. En nuestro cerebro hay una parte que denominamos el cerebro de reptil, que tenemos desde los ancestros, desde que existe todo, y que nos hace defendernos en determinadas situaciones. Por eso a veces nos bloqueamos, no podemos seguir adelante, lloramos, nos escondemos, salimos corriendo. Los adultos también lo hacemos, las personas adultas, cuando nos pasa alguna desgracia o alguna cosa que nos produce miedo, aunque delante de los niños y niñas seamos muy valientes. Entonces, el miedo, igual que la ira, tenemos que controlarlo y ayudar a la infancia a que saque sus miedos, a que no les produzcan ese malestar. ¿De qué manera? Bueno, pues que nunca le dejáramos solo, porque es peligroso. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, pues buscando un momento de tranquilidad y de recogimiento para el miedo. Por ejemplo, podemos echarnos en la cama, poner un cojín, una bolsa de agua caliente, que vuelven a estar muy de moda, encima de la barriga, enroscarnos, estar a gusto, en una postura a gusto, respirar, recuperar la paz, la tranquilidad, pensar en lo positivo del día. Y si no hubo nada positivo, pues en las vacaciones de verano, o en algo que sepamos que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a estar felices. Y eliminar todos esos pensamientos negativos. ¿Qué pasa cuando ira y miedo se asocian? Bueno, pues que en nuestros colegios, en nuestras calles, en los parques, encontramos algunas situaciones que nos desagradan y que son negativas, como es el caso del acoso o del bullying, que está muy de moda la palabra. Bien. Nuevamente en la biblioteca, hay que aprovechar los recursos del barrio, este libro, El bullying. Es para niños, pero también puede valer para adolescentes. Y nos va enseñando un poco en qué consiste. Yo lo he hecho de una manera, bueno, creo que es visual, que es en esta caja. Bueno, voy a poner para ahí, bien. En el bullying siempre hay pues, unos protagonistas. Tenemos por un lado los acosadores, que pueden ser todos estos que tenemos aquí en la imagen, pero también algún niño, en este caso un niño, pero puede ser una niña perfectamente, en concreto. ¿Qué pasa con los acosadores? Que parecen grandes, pero no son tan grandes como parecen, pero sí intentan parecernos mayores de lo que son, o amenazar con más de lo que son. Es nuestro miedo muchas veces el que nos hace pensar que son más grandes de lo que son. Nos pueden hacer daño por fuera, físicamente, pero también, y que no lo vemos, por dentro, en nuestros sentimientos. ¿De qué maneras? Pues por ejemplo, pues unas chicas están en el baño, de muy buen rollo, pero el dentro no va muy bien, ¿eh? Pero cuando se marchan las demás, pues a lo mejor están teniendo una actitud de acoso hacia sus compañeras, en este caso. Otro ejemplo que tenemos por aquí, el ciberacoso, más frecuente en la adolescencia, pero que también aparece.
aparentemente es todo muy inocente, muy guay, ahora somos colegas de red, del Facebook, del Twitter, de todas las redes, pero a veces pues nos están poniendo ahí, pues aquí pone ola asquerosa muy fino, porque suelen poner cosas peores. Tenemos también un perfil de víctima, porque no todos los niños son posibles víctimas. Hay niños, pues eso, que tienen una autoestima muy baja, no sé, empiezan, dicen, no le gusto a nadie, me veo fea, me veo gorda, me veo gordo, me veo ridículo, tengo miedo, estoy muy solo, nadie me entiende, no controlo mi vida. Bueno, a nuestros hijos tenemos que educarles para que se defiendan emocionalmente, para que digan no a los niños y niñas que vienen a decirles todo esto que ellos ya tienen previamente a lo mejor en su cabeza, para quererse un poco más, para decirse, bueno, a mí me da igual lo que me diga fulanito o fulanita, porque yo sé que soy una buena persona. A lo mejor no tengo tantos amigos como él, pero consigo tirar adelante. Eso es muy importante. Y que no piensen que nadie los va a querer entender, porque siempre va a haber un adulto dispuesto a escucharlos, a entenderlos y a ayudarlos. ¿Qué maneras o qué estrategias podemos darles, además de fomentar los pensamientos positivos? Pues que esté con más de un amigo, que no esté solo o sola, que esté tranquilo o tranquila, que no se muestre cobarde o que no provoque, porque muchas veces inocentemente, o bueno, sin tanta inocencia, provocan a un posible, digamos, acosador. Tenemos que pensar que somos padres y madres de niños que a lo mejor son víctimas del acoso, pero también tenemos que pensar que podemos ser padres o madres de posibles acosadores. Entonces tenemos que trabajar los dos aspectos, dar estrategias tanto a unos como a otros, a las víctimas o supuestas víctimas, herramientas para defenderse ante la vida, y a los supuestos acosadores, herramientas para gestionar ese miedo que tienen en el fondo y esa violencia, esa ira que no han sabido canalizar. Muy bien. Bueno, a veces pues eso hacen que nos sintamos pequeños o quieren parecerse, camuflan detrás de una imagen que realmente no es la de ellos. ¿Qué pueden hacer? Pues contárselo a un amigo, una amiga en la que confíen, no fingir que todo está bien y todo guay, no, sería un problema, hay que trabajarlo. Pero si no lo hay, no lo digas, porque también hay veces en los que se hacen mucho bombo y mucho platillo y a lo mejor es un rifirrafe de patio de colegio, que también los hay, los hubo toda la vida y los va a seguir habiendo. Guardar los mensajes de texto, los emails en el caso de que sea un ciberacoso, contárselo a profesores, a profesoras, a tus padres evidentemente, pero sí es verdad que, sobre todo en la adolescencia, a veces tenemos más confianza, o los niños y niñas tienen más confianza en otro adulto o en un colega que en la familia, que en la propia familia. Bien, seguimos. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cuántas menos 10? Son menos 10. Sí. Bueno, y después de todo este batiburrillo de emociones necesitamos calmarnos. La calma es una emoción fundamental. Ayer lo decía José Luis Perales en El Hormiguero, no sé si lo viste esa noche, hizo un nuevo disco que se llama Calma, pues eso, porque él expresa cómo vivimos en una sociedad de continuo cambio y de cada vez más ruido, más gritos, más deprisa, más estrés. No, tenemos que recuperar la calma y el observar la vida desde ahí. Bueno, ¿de qué manera? Pues respirar. Un autor que tenéis en una web, que tiene muchísimos materiales para niños y para familias, muy sencillos de leer y de trabajar, es Jesús Hartley. Nos dice pues eso, cómo tenemos que relajar desde las manos a los brazos, ir apretando, estirando, para ir quitando tensiones del cuello. A veces nos relajamos imaginando algo, pensando yo en la playa por el verano.
Y es la única ilusión que a veces tienes en la cabeza, en tomar el sol y nada más. Bueno, algún baño en la playa también, en imaginar cosas. La imaginación hay que fomentarla también. Niños y niñas sin imaginación es muy triste. Bueno, y aspirar a eso, a una tranquilidad. ¿Qué dos aspectos básicos necesitamos las familias y en los colegios, en las escuelas, para niños y niñas? Son la confianza y la empatía. La confianza, tenemos que mostrarnos cercanos y dispuestos a escuchar, porque si no, no nos van a contar sus problemas, no van a decirnos lo que les pasa. Y sobre todo niños que les cueste expresar sus emociones. Tienen que tener una conciencia de que en su casa hay una seguridad, que sus padres van a estar ahí, su padre, su madre, uno de los dos en algunos casos, o una abuela, o una tía, alguna persona que se hace cargo de ese niño o de esa niña, y en la que puede confiar y sentir que está presente. Porque si solamente tiene conciencia de que ahora va para aquí, ahora va para allá, ahora va para el colegio, ahora va para karate, ahora va para judo, pero no hay alguien que le escuche y que le tranquilice en determinados momentos, no vamos a conseguir nada. Y la empatía, los zapatos de tacón. Pongo los zapatos de tacón porque, bueno, a mí me cuesta, me gustan muchísimo los tacones, pero me mancan horrores. Entonces, imaginarme entrar en esos zapatos y estar, no un día, media hora con ellos ya me da algo. Bueno, meterse en los zapatos de otra persona, en los problemas de otra persona para poder ayudarla. No significa que suframos lo mismo que ella, pero sí que seamos capaces de eso, de ponernos en su lugar, entender por qué se siente así, respecto a los niños o respecto a los adultos, que a veces lo olvidamos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con los niños? Ayudarles. Es un poco la conclusión, ¿no? Digamos, ayudarles a identificar lo que les pasa y por qué les está pasando. Que tienen sus razones, que pueden ser para nosotros a lo mejor una perogrullada, pero que no lo son en realidad para ellos. Tenemos que hacérselo ver, hacérselo entender. Que las emociones las expresan como saben, a veces con rabietas, a veces pegándose, a veces hablando, y a veces, pues, yo qué sé, haciendo una tontería en medio de un sitio que nosotros no entendemos por qué lo hacen. Ay, sí, mi hijo o mi hija es muy educada y mira lo que hizo, cómo se comportó el otro día que fuimos de comida. Bueno, a lo mejor hay alguna razón detrás que no entendemos, o a lo mejor simplemente es una llamada de atención para decir, oye, que estoy aquí, que me mires un poco, o que me digas una norma. No hagas eso, porque los niños necesitan límites y tener las normas muy claras, pocas, pero muy claras, para hacerse adultos responsables. Y adultas, perdón. Bueno, buscar alternativas, pero no impuestas. Aprender, que ellos aprendan a buscar la alternativa. Es decir, yo hice esto mal, ¿qué puedo hacer para enmendarlo o para no volver a hacerlo mal? Bien. No sé si nos da tiempo al tema de la... Sí. Bueno, y una dinámica que hice yo la semana pasada con un grupo del cole, del cuarto, que tenían ciertos problemillas, es cómo nos comunicamos. Como dragones, como avestruces o como personas. Es decir, tenemos que enseñar cómo queremos que nuestros hijos e hijas se comporten, pero ¿y cómo lo hacemos nosotros y nosotras? ¿Qué somos? ¿Dragones? ¿Avestruces o somos personas? Por ejemplo, ¿qué somos cuando no escuchamos a los demás? Cuando pasamos de lo que nos dicen y además siempre lo criticamos. ¿Qué somos? Dragones. Y cuando no sabemos decir no, a todo decimos que sí, sea lo que sea, bueno o malo, avestruces. Cuando escuchamos a los demás con respeto, son personas.
cuando no nos importa hacer daño, cuando queremos conseguir algo, por encima de quien sea, dragones. Y cuando decimos sin miedo, lo que pensamos, personas. Bueno, pues la dinámica que yo he hecho con ellos es que reflexionen durante una semana qué es lo que han sido en el recreo, en casa y en el resto del colegio. La mayoría dicen haber sido personas. Hay algún dragón, sobre todo en casa, me extrañó porque son dragones en casa, en el colegio no, son personas. Y bueno, hay unos cuantos avestruces que no se atreven a veces a decir que no a algunas cosas, y eso sí que sería interesante trabajarlo con las niñas y con los niños. Bien, esto que estamos intentando es la asertividad, es decir, el expresar nuestras opiniones de una forma activa, no agresiva. Bien. Y, muy importante, aprender a decir no, no todo vale. No vamos a tener más amigos y amigas por decir que sí a todo. Hay determinadas cosas que tenemos que tener claras que no pasamos por ellas. Cuando alguien quiere abusar de nuestra confianza o quiere meterse con nosotros, debemos decir no. Y decirlo de una manera seria, que se vea que no nos vamos a dejar aplastar, no nos vamos a dejar avasallar en la vida. Bueno, todo esto, digamos que forma parte de la disciplina positiva, que está también muy en boga hoy en día, y que nos enseña diferentes formas de pedir disculpas a los demás, enfocadas a niños y niñas, pero también a adultos, haciendo un dibujo. Pues a lo mejor hemos dado un golpe, pues damos un masaje para volver a que la cosa esté bien, llevar un vaso de agua. Bueno, al cuento no nos va a dar tiempo, pero bueno, os lo colgaré también en la página web, si es lo que aquí no lo tengo en la presentación. Bien, es un cuento que se centra en la llave de las emociones, en cómo tenemos que dotar a nuestros hijos e hijas de herramientas, de llaves para abrir ese cofre de las emociones que a veces tenemos muy cerrado. Bien, para terminar voy a poneros una canción y os voy a regalar un marcapáginas, espero tener para todos, para todas. Es un árbol con la diapositiva que acabamos de ver, bueno, la penúltima o así. Vale, si me ayudáis. Gracias. El cuento este que decías que se titula La llave de las emociones. Se llama La llave de las emociones, está en internet y bueno, es fácil. No. ¿Queréis que lo lea? Vamos a ver si Todavía no son las 6. voy a saltar de invierno y en la plaza habían organizado un mercadillo con muchos puestos que vendían comida artesanal, ropa artesanal, bolsos hechos a mano, dibujos, llaveros. Una niña estaba asomada a la ventana esperando que su padre terminara sus tareas para poder ir al mercadillo. Se entretenía mirando los puestos y las personas que paseaban por la calle, imaginando sus vidas, sus conversaciones, dónde irían, de dónde venían. De vez en cuando soplaba en el cristal y formaba con su aliento una película de vapor que cubría el cristal donde hacía dibujos con su dedo. Y entonces, a través del dibujo que hacía en el cristal, pudo ver a aquella señora, que bien parecía salida de uno de sus cuentos. Vestía con un atuendo de hada madrina sin recursos, un vestido azul y verde, hecho con retales de diversas formas y texturas. Solo coincidían las tonalidades. Debajo del vestido se apreciaba su calzado, que no era el que mejor combinaba con su vestido. Asomaban unas botas que parecían más apropiadas para ir a la nieve que a la ciudad. Por encima de sus botas, cada pierna de un color diferente. La izquierda una media verde, la derecha una media naranja. Su cabello, algo despeinado, estaba recogido con un bonito lazo azul. Aquella mujer con un atuendo extravagante tenía un aspecto embriagador. Lucía desde su ventana la observaba y pensó que debía ser un hada que había escapado de uno de sus cuentos. Aquella misteriosa hada
colocó uno de los puestos del mercadillo, con mucho cuidado y con muchos colores. Después de colocar múltiples enseres, enmarcó su puesto con un cartel en el que se leía: la mismísima hada madrina salida de todos los cuentos de hadas conocidos, contadora de cuentos y vendedora de llaves maestras. Lucía, vámonos al mercadillo, dijo su padre. Lucía se incorporó rápidamente junto a su padre y su hermano. Quería ir corriendo al puesto de la hada madrina. Seguro que habría cosas increíbles. Al llegar al puesto, encontraron muchas cosas fascinantes: polvos mágicos, hechizos secretos, muchos cuentos y muchas llaves maestras. Mucha gente alrededor del puesto, y Lucía preguntó por las llaves maestras. A lo que el hada respondió con un pequeño cuento. Cada persona es como una casa, y dentro de cada casa hay muchas habitaciones. A veces cerramos con llave las puertas de las habitaciones para no dejar salir lo que hay dentro. No queremos que los demás vean lo que hay en el interior, o simplemente queremos proteger los valiosos tesoros escondidos dentro de cada cuarto, por temor que al salir sufran algún daño. Y pensamos que en ese caso nosotros también sufriremos un gran daño. Así, cada uno de nosotros, y de nosotras, aunque no lo traigan, tenemos dentro una habitación llena de miedo, otra llena de enfado, también una repleta de alegría, otra repleta de amor. No olvidemos la de la vergüenza, ni la del asco tampoco. Y ocurre que cuando queremos abrir las habitaciones para ventilar, no encontramos la llave adecuada. Y en su interior quedan todas esas cosas atrapadas. Nos hacen más daño que si las dejásemos salir. Hace ya muchos años, un mago forjó llaves maestras, capaces de abrir cada una de las puertas. Y esas son las llaves que yo os traigo aquí. Os las regalo, pero tenéis que seguir las instrucciones atentamente. Todos los que escuchaban parecían incrédulos, pero alguien decidió hacerse con una llave. Y así todos los demás fueron haciéndose con una llave maestra. En sus instrucciones decía lo siguiente: llave maestra para abrir las puertas secretas del corazón. Esta llave es personal, solo puede usarla su dueño para abrir sus propias puertas. Es necesario estar en calma, en un lugar silencioso y tranquilo, cerrar los ojos y no pensar en nada para buscar la puerta, usar la llave y solo sentir lo que sale de la puerta. Desde aquel día, las personas parecían más tranquilas y más felices. Aprendieron a sentir sus emociones al salir de cada una de las habitaciones. En las casas que son cada persona ya no había puertas cerradas. Pasaron los años y nuevos mercadillos se montaban cada invierno, pero la misteriosa hada no volvió a aparecer. Lucía esperaba en su ventana verla llegar como la primera vez, pero nunca más la volvió a ver. Eso sí, guardó su llave durante muchos años, esa llave maestra que le permitió dejar salir sus emociones. Y os voy a poner una canción para finalizar de agradecimiento, que también se puso en el festival de fin de trimestre de Navidad por parte de las compañeras de educación infantil. Muchas gracias. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira de amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. En mi mundo está mojado el tambor, te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón.
que ha hecho, y ahora sí que nos gustaría, pues si hay alguien que quiera comentar algo, hacer alguna pregunta o destacar. A mí me gustaría añadir que en niños y niñas pequeñas es muy abstracto el término emoción, no lo saben explicar. Entonces, yo creo que sería muy importante que verbalizaran lo que sienten físicamente, en el cuerpo. Es decir, pues me arde el estómago, ahí dice, es que esta cabeza que ¿cómo me dice? Que sí, es decir, que expresen lo que les sucede físicamente, ¿no? En la cabeza, en el estómago, en las piernas, en los brazos, en los ojos, en los oídos, es que te lo verbalizan muy bien. ¿Qué les sale por la boca cuando dicen insultos que no los pueden retener? Es decir, es más, como más concreto, es más concreto para ellos. De hecho, otro recurso de educación emocional es el termómetro emocional o un dibujo del cuerpo humano para que niños y niñas señalen en dónde sienten sus emociones. Algunos pasan de ello y no quieren decírtelo porque les da corte, porque les da vergüenza, pero realmente otros te dicen claramente que cuando tienen miedo a lo mejor les duele la barriga. O incluso se desmayan algunos niños y niñas por el miedo o por no enfrentarse a algunos problemas. Entonces sí que es importante que sepan localizar por dónde salen sus emociones en su cuerpo. Eso está claro. A los adultos a veces también nos cuesta mucho saber por qué nos duele la barriga o la cabeza una temporada larga, que no tiene por qué ser algo médico sino que estamos somatizando, estamos trasladando a nuestro cuerpo nuestros sentimientos y nuestras emociones. Sí. Ahora podéis preguntar, que así ensayo para el tribunal, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya llegado el marcapáginas para todas las personas que habéis asistido y bueno, nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.